Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Tenía planeado que hiciéramos un ejercicio, pero vamos a hacer en regresión múltiple y ya de ahí podemos hacer muchos ejercicios, con cualquiera de los dos casos. Entonces, para que esta semana tengamos prácticamente los dos temas ya abordados, entre hoy y mañana múltiple, jueves y viernes, bueno, mañana les dejaría el jueves ya algunos ejercicios e ir preparándonos para el cierre de la unidad. Dije que este unidad pues estaba muy rápido, el tema es medio complejo, pero lo íbamos a ver muy rápido con Excel. Sí, No sé si solo soy yo, pero lo escucho un poco mal, o sea, del audio. ¿los demás se escucha bien o también me escuchan mal? Pues yo lo escucho bien, solo el ruidito que le comentaba algún día que siempre se escuchaba, pero se escucha bien su voz. Sí, a ver, déjenme cambiar de micro. Y fíjense, es extraño porque, la verdad, en un momento. ¿Listo? ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ya lo escucho mejor. Sí, de hecho les comentaba, es extraño eso del ruido que me comentan. Le pregunté a los otros 4 grupos que tengo y parece ser que bueno, les pregunté así específicamente si escuchaban ruidos o algo así y me dijeron que no se escuchaba nada, que se escuchaba todo normal. Me hicieron dudar con ese ruido. ¿Se sigue escuchando ese ruido? Ahorita no. Ahorita no. ¿Saben qué siento que va a ser entonces? El micro que he estado utilizando estos días. Porque este que conecto es diferente y de hecho tiene 2 conexiones. Bueno, tiene 3 conexiones a la computadora. Entonces, tal vez sea eso y con el otro micro se escuche eso. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Ya esta última parte de la presentación es muy rápida. De hecho, pues básicamente van a ser fórmulas lo que estaremos realizando y también por ahí viene el ejemplo. Entonces voy a irme hacia las fórmulas, me voy a ir explicándolas ya un poquito más rápido porque estas fórmulas, voy a compartir toda mi pantalla. Estas fórmulas prácticamente se derivan de lo que ya hemos venido estudiando. No sé si ya pueden ver ahí mi presentación. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar entonces del modelo de análisis de regresión lineal múltiple. Tal vez sigue siendo lineal, no vamos a ver ningún modelo cuadrático o ningún modelo cúbico, ¿sale? No vamos a entrar en esos detalles aún, sería entrar ya a modelos pues muy avanzados y pues no nos daría el tiempo porque la otra unidad también está un poquito larga. Entonces vamos a hablar de estos dos, lineal y múltiple. Múltiple, ¿a qué hace referencia? A que vamos a meter más variables a nuestro estudio, ¿sale? Antes, si se fijan, en regresión siempre hablábamos de una y de una x. Este era nuestro modelo sencillo, 2 variables nada más. Ahora en regresión lineal múltiple vamos a meter más x, es decir, vamos a tener 1, 2, 3 hasta n variables independientes nosotros queramos. Y así, estas estarán jugando en función, o más bien, y estaría en función de estas variables y nosotros estaremos jugando con estas x. ¿Cómo va a cambiar nuestro modelo? Sí, anótenlo, esta ecuacióncita de aquí. Va a decir, nuestra y de regresión es igual a b0, que aquí, bueno, está en función de beta, beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, así sucesivamente
tantas X tengamos, más un error, que si recuerdan, pues estos son modelos aleatorios. Entonces, vamos a tener una parte del error, que es lo que nosotros analizábamos en residuales, en la parte de regresión lineal simple. Los residuales, recuerden cuáles son. Son las diferencias entre mi Y de regresión y mi Y real. ¿Sale? Entonces, esos son los errores que nosotros contemplamos. Entonces, ¿qué es de diferencia? Que antes tenemos B0 y B1 por X1. Ahora vamos a tener B0, X1, X2, X3, X4, X5, tantas X nos dé el ejercicio. La forma de resolución es la misma, ¿sale? Si tenemos 2, 3, 4, 5, 6X. Ya si yo les pongo un ejercicio con una X, pues es lineal. Si les pongo 2X, puede ser múltiple. O les puedo decir que hagan dos lineales y un múltiple. ¿Sale? Ya sería cosa de estar jugando ahí. Supuestos que estos también los van a entender mucho más cuando hagamos el ejercicio. El modelo es un lineal en los parámetros. Si se fijan, no tenemos ninguna parte cuadrática o cúbica para poder decir que no va a ser lineal. Es decir, también se comportará en forma de una recta. La única diferencia es que aquí no vamos a hacer diagramas de dispersión. Si recuerdan, los diagramas de dispersión que hacíamos estaban en función de X y Y. Ahora vamos a meter más X. Ahí se empieza a complicar la forma del diagrama. Tendríamos que tener una X, tendríamos que tener a Y y tendríamos que tener otra X. Entonces se graficarían como coordenadas triples. Tanto me muevo acá, tanto me muevo acá y tanto me muevo acá. Si se fijan sería eso. Y esto sería para 2X. Ahora si vamos metiendo más X a nuestro modelo, pues se va complicando más. Entonces por eso es que no vamos a hacer diagramas de dispersión. ¿Sale? Vamos a irnos directamente al análisis. O no vamos a hacer un análisis a priori con el diagrama, sino vamos a ir al análisis con el estudio. Entonces va a ser un modelo lineal, pero no vamos a hacer una gráfica. Se empezaría a complicar si metemos muchas variables. El modelo consta de una parte aleatoria y una no aleatoria. La parte aleatoria es esta que les comentaba, el error. Y la parte no aleatoria es esta que nosotros tenemos con los coeficientes. Entonces esta es la aleatoria y esta es la no aleatoria. ¿Sale? Ahí está, tenemos esas. Para cada combinación de valores de X existe una población de valores de Y distribuidos normalmente. Es decir, para cada conjunto de valores que yo tenga aquí en X, vamos a obtener una respuesta en Y. Y estos valores de Y van a estar distribuidos normalmente. Es decir, van a seguir la distribución de campana que ya estudiamos. Va a haber muchas observaciones en una media y de ahí se irán alejando. ¿Vale? Entonces, esto es el otro supuesto. Y el cuarto supuesto es que la varianza de cada población de Y son iguales. Es decir, la desviación que nosotros vamos a tener medida en varianza es sigma cuadrada, va a ser igual, ¿sale? Para cada población de Y. Los últimos tres supuestos de nuestro modelo es que los valores de Y son independientes entre sí. Es decir, voy a ponerlo aquí. Tenemos entonces que Y de regresión es igual a B0 más B1 por X1 más B2 por X2. Y así sucesivamente, sale hasta X, tantas X tengamos. Entonces, cada valor de Y va a ser independiente, es decir, vamos a tener una corrida, después vamos a tener otra corrida y así sucesivamente. Y cada uno de esos valores van a ser independientes, no estarán relacionados. Los valores del error son independientes entre sí. Lo mismo, como yo estoy obteniendo un valor de Y, el error va a ser propio de ese cálculo de Y. ¿Vale? El error de esta Y3 que calcule va a ser independiente de los otros Y's. Esta sería Y1, Y2, error 2, error 3. Como son iguales o van directamente o lineales, vaya, entonces no se relacionarían con los errores anteriores. Y por último, los términos del error se distribuyen con
en forma normal con media de 0. Que esto era lo que veíamos en los ejercicios, si se acuerdan, había una columna que yo les dije, ojo, esas diferencias tienen que darme 0, que era básicamente cuando sacábamos la media de la diferencia, ¿no? La media de las diferencias de y. Ahorita lo vamos a hacer en el ejercicio y van a darse cuenta otra vez cuál es este supuesto. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. Profe, Ok, entonces yo sí. continuamos. ¿Sí? ¿Alguien dijo que sí? Sí, cuando nos explicó lo de no aleatorias y aleatorias, le llamo coeficientes a los que son no aleatorios. Ah, sí, a esta parte de aquí donde tenemos los coeficientes, B0, B1, B2, estos van a ser los coeficientes que nosotros calculemos. Estos pues no van a ser aleatorios porque los vamos a conocer. Vamos a conocer a B0, B1, B2 hasta Bn y vamos a conocer los valores de X. Por eso son no aleatorios, porque sabemos exactamente lo que va a resultar de aquí. Gracias. ¿Sale? Muy bien. Vamos a necesitar estas fórmulas. ¿Sale? Estas formulitas son solamente un ejemplo para cuando tenemos dos valores de X, ¿sale? O dos variables independientes. Se les llama ecuaciones normalizadas. Estas las vamos a necesitar. Si yo les pido hacer un análisis de 2x, es decir, con dos variables independientes, tendrán que hacer este sistema de ecuaciones. Si les pido hacer de más x, ¿qué es lo que se puede hacer? Buscar las ecuaciones correspondientes al modelo, es decir, buscar. Hay una forma, es muy larga, es muy tardada, la verdad, para el tiempo que tenemos, no creo que lo alcancemos a desarrollar. Pero todas estas ecuaciones salen de un modelo inicial. Se tiene que solucionar sistemas de ecuaciones, se tiene que hacer despeje de ecuaciones para poder llegar a este modelo. De hecho, pues esto nosotros sí lo hacemos por ahí con otros grupos de ingeniería que llevamos pues una unidad completa más bien no una unidad, sino hagan de cuenta que su semestre está dividido o incluye lo que se ve comúnmente en 2 semestres de estadística. Entonces tenemos pues un semestre pues para explicar casi lo que es la regresión múltiple y regresión lineal. Entonces ahí sí vemos todo el desglose, toda la parte de operaciones para llegar a estos modelos y poder pasar a cuando tenemos 2 variables, 3 variables, 4 variables así sucesivamente. Con ustedes pues no tendremos tanto el tiempo de meternos a ver eso, nos implicaría como unas 2 clases aproximadamente y después de ahí pues aparte la solución de los métodos. Entonces, estas ecuaciones las ocuparán para 2 variables. Cuando tengan 3, haremos el análisis directo. Cuando tengan 4, también. O pueden buscar las ecuaciones para corroborar sus cálculos, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que nos dice cada una ecuación? Vamos a hacer la sumatoria de i igual a 1, es decir, del dato 1 hasta el dato n que tengamos de cada y, y esta va a ser igual a n, el número de observaciones que tengamos por b0 más b1 por la sumatoria de x1 más b2 por la sumatoria de x2. La segunda fórmula me dice la sumatoria de cada uno de los datos del 1 hasta el n de la multiplicación de x1 por y es igual a b0 por la sumatoria de x1 más b1 por la sumatoria de x1 al cuadrado más b2 por la sumatoria de x1 por x2. La tercera ecuación me dice la sumatoria de cada dato 1 hasta n de la multiplicación de x2 por y1 más b0 por la sumatoria de x2 más b1 por la sumatoria de x1 por x2 más b2 por la sumatoria de x2 al cuadrado. ¿Qué es lo que pueden ir observando? Si se fijan, nosotros tenemos 3 variables, y, x1 y x2. En la primera ecuación estamos sacando sumatoria de estamos sacando sumatoria de x1 y la sumatoria de x2. Entonces, cuando tenemos un modelo de 3, también se sacaría la sumatoria de x3. Y así le vamos sumando las otras variables. En la siguiente ecuación, si se fijan, tenemos x1 por y
tenemos la sumatoria de x1, esta también, le voy a poner la sumatoria de este al cuadrado y después la multiplicación de las variables. ¿Qué es lo que faltaría aquí si tuviéramos otro término? Pues la multiplicación de x1 por la variable x3. Y también hasta ahí terminaría esa otra ecuación en caso de que tuviéramos otro término. Para la siguiente tendríamos x2, si se fijan, ahora por y, esta por esta, tendríamos la sumatoria de esta la elevaríamos al cuadrado y tenemos la sumatoria de esta por esta. ¿Qué es lo que faltaría aquí? La multiplicación de esta por esta. Y a estas dos, ambas, le sumaríamos la multiplicación de las tres variables. Y nos faltaría otra ecuación, que sería pues básicamente esta por esta la elevaríamos, así llamamos la sumatoria, la elevaríamos al cuadrado, la multiplicaríamos por x1 y también la multiplicaríamos por x2. Entonces les digo, si se fijan, vamos aumentando variables y nuestros modelos o ecuaciones deberían de ir aumentando. Así como les dije, sería formar la de x3, x4 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar o qué es lo que no conocemos de aquí, de estas ecuaciones? No conocemos lo que sería la y de regresión, esta de acá. No conocemos de inicio B0, B1 y B2. Si se acuerdan, en análisis de regresión lineal simple, nosotros hacíamos un sistema de ecuaciones muy sencillo para encontrar B0, B1 y B2. Bueno, B0 y B1 nada más. Lo hicimos con la ecuación de la recta y lo hicimos con el método de mínimos cuadrados para obtener esos coeficientes. Ahora lo vamos a hacer a partir de un sistema de ecuaciones, en este caso de tres ecuaciones por tres variables, ¿no? Entonces ahora lo vamos a resolver. El método que ustedes quieran, ¿sale? Sustitución, el método de adición, el método también de resta, método de Gauss-Jordan, el que ustedes quieran solucionar. No me voy a meter a la solución de ecuaciones tan de lleno. Ustedes verán cómo lo resuelven. Si lo resuelven con calculadora, también por mí no hay problema. Si lo resuelven con Excel, también no hay problema. Yo les voy a enseñar una forma muy sencilla de hacerlo en Excel. Sé que hay más formas, pero vamos a hacer esa para ver si entendieron la parte de la sustitución de estas ecuaciones. Entonces ahorita nada más anótenlas. En el ejercicio quedará pues mucho más claro esto. ¿Dudas o preguntas? Ahorita no se me estresen de ver tantos numeritos, está muy sencillo esto. ¿Dudas o preguntas que tengan? Creo que no. Entonces, pasaríamos a lo que es la suma de cuadrados. Ahora vamos a tener los mismos tres tipos de sumatorias, la total, la del error y la de la regresión. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en regresión, en vez de considerar solamente una variable x1, vamos a considerar x2, x3, tantas x tengamos en nuestro estudio. Ahora esto va a englobar la regresión. ¿Qué es lo que nos va a servir? Pues básicamente nos vayan a ayudar a realizar los cálculos de nuestro coeficiente r cuadrado, si ustedes recuerdan, y también nuestro coeficiente r, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. ¿Sale? Entonces esto nos va a ayudar y también nos va a ayudar a determinar nuestros modelos de predicción. Recuerden, son modelos que nos ayudan en los pronósticos. De aquí pues no hay mucho que anotar, simplemente las formulitas que tenemos acá, suma de cuadrados de total, ya lo hemos hecho, cada y menos la y media al cuadrado. La suma de cuadrados del error pues es cada y menos la y de regresión al cuadrado. Y la sumatoria de cuadrados de la regresión es cada valor de la ecuación de regresión menos la media al cuadrado. Estos ya los tienen, estos ya los han calculado, entonces no creo que haya duda o problema aquí. ¿O alguien sí tiene duda o pregunta aquí? ¿No? ¿Ninguno? Profe, Sí.
Cuando vimos, pues el tema anterior nos había comentado que no nos convenía tanto como tal hacer esa suma ¿Cuál directa suma? por si nos habíamos equivocado. Ajá, o sea que cuando queríamos obtener el total, no nos recomendaba hacer una suma o así Ah, como que ya. una resta. No sé si recuerda esa parte Sí, directa, sino que lo hiciéramos como independiente. Me imagino que para aquí sería el mismo caso. correcto. Sí, ya me Sí. acordé cuál. Había por ahí una formulita que se maneja en las bibliografías también que dice suma total de cuadrados es igual a la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión. Y ya les pone, para calcular, por ejemplo, la suma de cuadrados de la regresión es igual a la suma total de cuadrados menos la suma de cuadrados del error. Esto. Y para esta también venía acá, ¿no? Suma de cuadrados del error, SCE, ahí está, es igual a la suma total de cuadrados menos la suma de cuadrados de la regresión. Estas formulitas. Sí, es el mismo caso. Aquí por eso les pongo esta fórmula acá. Les aconsejo que para el cálculo hagan estas operaciones. Porque si yo, por ejemplo, ya calculo la total y en la total estoy mal, y entonces digo, pues si ya tengo la total y ya calculé alguna de estas dos, pues ya la otra la saco por diferencia. Y al sacarla por diferencia, si tengo un valor equivocado, pues va a estar mal mi análisis. Entonces aplica lo mismo. Van a hacer los cálculos individuales, como están aquí, no van a hacer diferencias, porque sí me ha pasado ver que sí se equivocan mucho por ahorrarse un poco de tiempo, hacen estas diferencias así ya tal cual y tienen errores y por lo tanto pues todo el ejercicio está mal. Entonces sí, cuidado ahí con esa parte, aplica lo mismo. Bien, dejen borrar esto, que luego quedan todas mis presentaciones bien rayadas. Está. Vamos a tener exactamente los mismos tipos de análisis, el de regresión y el de correlación o determinación. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos va a analizar? De esto ya ustedes se acuerdan también, lo vimos idéntico en la parte de regresión lineal simple. La única diferencia es que ahora vamos a tener relación entre tres o más variables. Una, 2x, 3, 4, 5, las que quieran, y una y. Y también, pues vamos a tener los dos índices que habíamos dicho, ¿no? El de determinación, que mide la capacidad explicativa de mi modelo, es decir, si me sirve para hacer pronósticos, y vamos a tener coeficiente de correlación, es decir, qué tanto se relaciona la variable x1, x2 con y. La única diferencia es que ahora también podemos tener estas variaciones. Puedo ver cómo se relacionan estas dos con esta, o puedo ver cómo se relaciona esta con esta también, o puedo ver las tres cosas, x1 más x2 y x1 y x2 contra y. ¿Sale? Entonces ya vamos a poder tener interacciones. Vamos a ponerles, o les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien, dígame su comida favorita. Quien guste. Alguien, ¿qué comida favorita les gusta? Vamos a ver. Sin pena, no juzgamos. Nadie se anima. Vamos a hacerlo por democracia. Gabriel, ¿nos escucha? Sí, mi comida ¿Cuál es su favorita, comida pues tengo favorita, varias, Gabriel? pero puedo decir que pizza. La pizza, ok. Esa está muy sencilla de explicar, entonces vamos a tomarlo. Ahora ya no sé por qué no me aparece aquí la... A ver, déjenme dejar de compartir porque ya no me aparece para escribir. Pizza. Ok. Ahí está ya. Ahí está y aquí ya me aparece. Imaginémoslo así. Gabriel, usted me va a ayudar con este ejemplo. Este sería nuestro resultado final. La pizza sería entonces una X o sería una Y, si es nuestro resultado final.
Una Y. La Y. Perfecto. ¿De qué sabor le gusta la pizza o de qué tipo? Clásica de pepperoni. Clásica, pepperoni. Ok, excelente. Ahí tenemos los pepperonis más o menos. Ah, ahí no se fijen, el dibujo me quedó muy feo. Dibujando aquí en presentación soy medio malo. Ya los bonitos los tengo en Instagram, entonces no me juzguen por este dibujo, por favor. Ahí está. Entonces, ese es mi resultado de la Y. Ahora bien, Gabriel, ¿qué evaluaría o qué elementos evaluaría de esa pizza o tomaría en cuenta para que tuviéramos la mejor pizza? Dígame 3 elementos. No sé, podrían ser los ingredientes. Ingredientes pudieran ser, Ya. Pues el ajá, pepperoni. el pepperoni pudiera ser, como vamos a evaluar este, 3 proveedores de pepperoni, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser eso, o 3 tipos de pepperoni. Entonces vamos a tener, en este caso, los ingredientes. Lo voy a dejar así como ingrediente y va a ser el pepperoni. Entonces vamos a analizar el tipo de pepperoni. ¿Qué otra cosa pudiera influir en obtener una buena pizza? El queso. El queso también pudiera estar relacionado, el tipo de queso. Entonces aquí le voy a poner tipo de queso. ¿Qué más? No sé, como, ¿cómo se llama? Como la masa. La masa, ok, todo eso está, sí, puede influir la masa. Todo esto está, si se fija usted, enfocándose a ingredientes, ¿sale? Entonces en los Sí. ingredientes está correcto. O sea, eso sí, sí lo podemos ir analizando y podemos meter tantos ingredientes. Se puede aquí, por ejemplo, el tipo de masa. ¿Qué es lo que pasaría? Voy a explicar esto y ahorita voy a cambiar las variables. ¿Qué es lo que pasa? Si yo pongo un tipo de pepperoni, obtendría un tipo de pizza. Pero yo también puedo hacer el análisis de ver qué relación tiene un tipo de pepperoni con un tipo de queso y un tipo de masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, eso es justamente el análisis de regresión. Ver cómo afectan estas 3 variables, es decir, el tipo de pepperoni, el tipo de queso y el tipo de masa, en el resultado final. Si se fijan, es un análisis en conjunto de 3 variables y cómo me afectan acá. Pero yo también puedo decir qué relación existe entre el queso y la masa y cómo me afecta acá dentro del mismo análisis. Y también puedo decir entonces cómo me afecta mi tipo de pepperoni y el tipo de queso y cómo afecta acá. ¿Sale? Entonces, estas combinaciones también las podemos meter a nuestro modelo, pasando así de un modelo sencillo de y es igual a x1 más x2 más x3, pasaríamos a un modelo un poco más complejo. Ese modelo pues sería y es igual a x1 más x2 más x3, que esta x me quedó fea, más x3 más x1 por x2 más x1 por x3. Es decir, también puedo hacer la mezcla entre pepperoni y masa más x2 por x3 más cómo se relacionan las 3 variables x1 por, ahí ese asterisco me quedó muy feo, x2 por, y aquí agregaríamos por x3, ahí ya me quedó muy feo. Pero si se fijan, esto lo vamos a ver en Minitab. Entonces también podemos ver cómo afectan las 3 a la y cómo se relacionan en cada una de ellas. ¿Cómo pudiera ser otro ejemplo de la pizza también que pudiera quedar más claro? Ahí Gabriel me va a ayudar. Para una pizza, ¿qué factores influyen? Que esto les va a servir también para la siguiente unidad. Aparte de los ingredientes, ¿qué más hay que tener cuidado al hacer una Y pizza? hablando como de cosas físicas, como el tamaño o cosas así. Más enfocándonos en la preparación. En la preparación.
Ajá, como temperaturas y... ándele, exactamente. Otra variable Ay, no pudiera sé ser cómo la se preparan las temperatura. cosas. ¿Qué más? Mm, mm, ¿Influirá, ya está. pregunta, el tiempo que la deje en el horno? Ah, pues sí. El tiempo, ¿no? Por si queda crunchy o si queda más suave. ¿Qué otra cosa influirá? ¿El tipo de horno influye? ¿Que sea de leña o que sea de gas? Ah, yo creo que sí. ¿Sí le gustaría entonces le gusta más probar una de horno o le gusta más una de leña? De leña. De leña, a mí también en lo personal me gusta más la de leña. Entonces, el tipo de horno pudiera ser. Entonces, si se fijan, así podemos ir jugando. Cambiamos ya estas tres variables por estas tres. Y ahora si juntamos estas con estas, tendríamos un modelo de regresión lineal múltiple de 6 variables. Y con esta estaríamos determinando o pudiéramos hacer pronósticos para decir qué tipo de pizza pudiera ser la mejor, a qué temperatura, a qué tiempo, cuánto tiempo, cuál tipo de horno, cuál tipo de queso, cuál tipo de pepperoni, cuál tipo de masa y así obtener la mejor. ¿Sale? Entonces, esto es lo que estamos haciendo y determinaríamos qué tanto se relacionan estas variables en el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, qué tan bueno es mi modelo para poder hacer pronósticos. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero creo que queda claro. Fórmulas exactamente las mismas de entrada. R cuadrado, muy fácil. La raíz será el R, coeficiente de correlación. R cuadrado es determinación. R o la raíz de R cuadrado es la correlación. ¿Sale? Coeficiente de determinación, lo que conozco, que es la sumatoria de cuadrados de la regresión, entre la total. Y la fórmula del de correlación, pues simplemente es la raíz de eso. Lo mismo, guarden, por eso les dije, guarden su tablita de criterios, ¿sale? Valores cercanos a 0, baja explicación, valores cercanos a 1, alta explicación. Yo ya les di su tablita de criterios de 95 en adelante, 90, 94, 80, 89, 70, 79, 60, 69 y menos de 60. ¿Sale? Entonces lo vamos a necesitar de igual. Intensidad de relación entre variables con este y capacidad explicativa con este. Es exactamente lo mismo. Lo único es que vamos a meter a nuestro modelo un nuevo coeficiente. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio que veíamos el día de ayer y la semana pasada, en el análisis de Excel y en el análisis de Minitab, venía un R cuadrado ajustado. Ahora es cuando lo vamos a analizar ese R cuadrado ajustado. ¿Por qué vamos a meter ese R cuadrado ajustado? Bueno, ¿ya notaron esta parte de aquí? ¿Ya le puedo cambiar? ¿Ya le puedo cambiar en esta parte? Esto es lo mismo que ya tenemos del lineal. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a tomar el R cuadrado ajustado. ¿Quién me ayuda leyendo el primer párrafo de la izquierda? Si quiere yo, profe. Adelante. Am, ¿Qué es? El R cuadrado ajustado o coeficiente de determinación ajustado se utiliza en la regresión múltiple para ver el grado de intensidad o efectividad que tienen las variables independientes en explicar la variable dependiente. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí. Entonces, el R cuadrado es cuando nosotros metemos más variables a nuestro modelo. Antes, si se fijan, solamente era un 1 contra 1. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando metemos más variables? Estamos metiendo más aleatoriedad a nuestro modelo y también ya no es una relación 1 contra 1. Hagan de cuenta que, ¿cómo le podemos hacer? ¿O cómo le podemos decir? Mm, hay una conversación entre X y Y, ¿sale? Y aquí es una conversación directa, una platiquita ahí que estamos teniendo, imagínenselo como si fueran personas, ¿no? La persona 1 está teniendo una conversación con la persona 2 y entonces pues el canal de comunicación es directo, pero conforme van sumándose personas a la comunicación, aquí a la conversación, perdón, pues ya es una conversación entre y X1, pero también entre X2, también entre X3 y también entre ellos pueden conversar.
entre x3 con x2 con x1, x2 con x3 o entre los tres pueden conversar. Cuando pasa eso, nosotros tenemos que calcular el r cuadrado. Es decir, r cuadrado, si se fijan, es la capacidad explicativa de mi modelo. R cuadrado normal, pues es una relación 1 a 1. R cuadrado ajustado, AJ, se llama, ahí está. R cuadrado ajustado me dice, ok, cuando tú vas metiendo más aleatoriedad de un modelo y más interacción entre estas variables en el modelo, tenemos que hacer un pequeño ajuste para realmente decirte cuál va a ser la capacidad explicativa. Es esto R cuadrado. Y con la fórmula ahorita les va a quedar un poco más claro a qué se refiere eso. Alguien que me ayude a leer este segundo párrafo hasta aquí. Si quiere, yo le ayudo. Sí, adelante. El uso de este coeficiente se justifica en que a medida de que añadimos variables a una regresión, el coeficiente de determinación sin ajustar tiende a aumentar, incluso cuando la contribución marginal de cada una de las nuevas variables añadidas no tiene relevancia estadística. Muy bien, muchas gracias. Que eso va relacionado con lo que les iba comentando de inicio. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy metiendo más variables a mi estudio? Va a decir el modelo, y justamente aquí le haría la pregunta a Gabriel. Si considero el tipo de queso, el tipo de masa, el tipo de pepperoni, el tipo de horno, la temperatura y el tiempo, ¿tendría más elementos, Gabriel, para decir que voy a obtener la mejor pizza, sí o no? Que solamente considero, por Sí, ejemplo, el tipo de pepperoni. yo creo que sí, por la cantidad de variables. Por la cantidad de variables, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros al principio decimos, pues sí, yo voy metiendo más variables a mi estudio. Sí puedo conocer más del fenómeno, que eso es R cuadrado. Sí puedo ir conociendo más de ese fenómeno, pero hay que también tener en cuenta que cada variable tiene su parte aleatoria. Entonces, no va a ir en un aumento muy grande, sino que yo tengo que considerar ese ajuste por esa parte al azar que tenemos y ver cuál va a ser realmente mi determinación de ese modelo por medio de la relación de esas variables independientes. ¿Sale? Y por último, ¿quién me ayuda a leer el tercer párrafo? Con uno nada más, que se anime. Yo le ayudo, profe. Adelante. Por lo tanto, al añadir variables al modelo, el coeficiente de determinación podría aumentar y podríamos pensar de manera errónea que el conjunto de variables elegido es capaz de explicar una mayor parte de la variación de la variable Sí, de la que variable. está el cursor ahí. De la variable independiente. A este problema se le conoce comúnmente como sobreestimación del modelo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo al considerar más variables, pues puedo decir, pues iba a explicar mucho más. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una de esas variables no es significativa? Pues ese r cuadrado no va a ser tan real. De hecho, este tema se va muy relacionado con la parte de la siguiente unidad, que es diseño de experimentos y ANOVAs. La ANOVA y el diseño de experimentos son dos temas muy largos, muy complejos. De hecho, yo nada más ahí les cuento, en la parte de ANOVAs, nosotros llevábamos en su momento una materia completa a ver ANOVAs. Imagínense, un semestre completo viendo ANOVAs. ANOVAs de 0 vías, de 1 vía, 2, 3, 4 vías, arreglos ortogonales y diseños de variantes, muchas cosas. Pero todo era ANOVAs y diseños de experimento. Un semestre para esos dos temas. Entonces, con esos dos temas de ANOVAs y diseño de experimentos, nosotros determinamos cuáles son las variables que meten más variación al modelo, cuáles son las variables más significativas al modelo, es decir, las que sí me afectan, cuáles no tienen una, digamos, una afectación real. Por ejemplo, en el caso que poníamos de las pizzas, puede ser que el queso no tenga una variación, que realmente el cliente pues, no distingue entre tipos de quesos. Entonces, pues la sacamos de nuestro modelo porque nada más nos está consumiendo recursos y nos está dando un R cuadrado pues erróneo.
Entonces yo identifico cuáles son los que sí importan, cuáles son los que no importan, y ahora sí, a partir de eso, hago mis cálculos correspondientes. Entonces, es un tema interesante cuando ya lo vemos un poco más aplicado y con más tiempo, pero esta es la idea principal. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese R cuadrado ajustado o el coeficiente de determinación ajustado? ¿Qué es lo que vamos a incluir aquí? Si se fijan, vamos a tener R cuadrado ajustado es igual a 1 menos, y vamos a considerar el número de observaciones que tenemos, y vamos a considerar el R cuadrado normal, es decir, no nos salvamos de calcularlo, lo vamos a tener que incluir, el R cuadrado normal, porque solamente es un ajuste, no es otra variación, sino es un ajuste. ¿Cuál es el ajuste principal que vamos a meter acá? ¿Qué es K? El número de variables independientes en nuestro modelo. Entonces, número de observaciones, por ejemplo, si yo hice 16 ensayos, 16 corridas, o 15, que ya escribí ahí 15, no sé por qué pensé 16, y tengo 3 variables, entonces voy a tener que considerarlos, esas variables contra ese número de corridas. K sería 3, el número de corridas o ensayos serían 15. Así, si yo tengo 4 variables, voy a meter esas 4, 5, 6. ¿Y qué es lo que me hace esto? Pues decir, ¿sabes qué? De acuerdo al número de variables que tú estás metiendo y de acuerdo al número de observaciones, puede ser que tu R cuadrado no sea de un 95%, solamente sea de un 80%. Por lo general, el R cuadrado ajustado, bueno, no es por lo general, casi siempre el R cuadrado ajustado es menor a nuestro R cuadrado, al normal. ¿Por qué? Porque obviamente si estoy metiendo más variables a mi modelo, puede ser que sí me explique más, pero también estoy metiendo más variación. Entonces puede ser también que no me explique tanto. Van a decir, pues me está diciendo, puede ser que sí, puede ser que no. Es correcto. Por ahí tenía de hecho un maestro en algún momento que nos decía exactamente lo mismo y decía, puede que sí, puede que no, no lo sabemos hasta que hagamos el análisis. Con esta parte de estadísticas hay mucho al azar que no sabemos qué pueda pasar hasta que hagamos el estudio. Y hasta aquí dejaríamos el día de hoy. El día de mañana ya hacemos el ejemplo. Lo único, lo voy a dejar hasta aquí. Tómenle captura y vayan pasando estos datos a Excel, ¿sale? Mañana los vamos a resolver. Entonces, con que vayan pasando esta tablita Excel, aventajaríamos bastante para no entretenernos tanto. ¿Vale? Tómenle captura y pasen estos datos a Excel. Me avisan cuando ya lo tengan para quitarlo, pasar lista y nos podemos retirar de la sesión. Listo. ¿Listo? Ok. Listo. Ok, a ver, guardar. Entonces, el día de mañana, ya para ahorita no cortar, el ejercicio lo vamos a ver completo. Miércoles vemos esto de regresión múltiple, lo vamos a ver en una sesión, es menos entretenido. Como ya sabemos qué hay que hacer, ya sabemos el procedimiento más o menos, lo vamos a hacer muy rápido. El día jueves vemos algunos ejercicios y yo creo que pues ya estaríamos en planes de ir cerrando e ir evaluando esta unidad. Nada más déjenme ver los criterios que les dije de evaluación en esta unidad. 80 práctica y 20 asistencias, ¿sí? Entonces el examen pues va a ser muy sencillo, un ejercicio, 2 ejercicios tal vez, uno de cada uno, y como ustedes ya vieron pues están sencillos. Paso lista y conforme vaya pasando lista pueden irse retirando de la sesión. Hoy creo que tengo a los, déjenme ver, no, tengo a los 28. Entonces tengo a los 28 en la sesión, nada más déjenme registrarla antes de que se me pase. Ahí está. Y entonces sería todo. Nos veríamos el día de mañana. Tengan un excelente día y nada más pasen esos datos a Excel, por favor, ¿sale? Para ir agregando o ir haciendo los cálculos el día de mañana y no entretenernos tanto. ¿Sale? Hasta luego, buen día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Buen día, profe, Gracias, gracias. profe, buen día. Hasta luego, buenos días. Nos vemos, profe, gracias. Sale, vale. Por ahí María Fernanda, ay, creo que ya salió.